lo que la paz de Dios produce en mí. Y Pablo escribe en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De Dios viene la paz a nuestras vidas. Estamos predicando todo lo que son los frutos del Espíritu y hoy nos corresponde hablar de la paz. Y es la paz de Dios. La paz es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Pero tú tienes que hacer tu parte. Viene de Dios y la desarrollas con el Espíritu Santo, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde hacer a ti. Las obras de la carne, lo que la carne produce, usted lo sabe, es toda esta situación de alteración, todo aquello que te trae intranquilidad. Pablo lo menciona en Gálatas 5, cuando habla de lo que es lo carnal y lo espiritual. Pero él menciona en los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que corresponde hoy, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Existe lo que la carne produce, pero existe, y gloria a Dios, lo que produce el Espíritu de Dios en mi espíritu para vencer la carne. Vivimos en un mundo con muchos problemas y hay mucha ansiedad, desasosiego, pleitos, iras, contiendas, rencillas, rivalidades, celos, obras de la carne. Ahí lo dice los versículos 20 y 21 de Gálatas 5. Lo que esta generación necesita es paz. Pero las noticias, las redes sociales, el lenguaje que se usa, inclusive hasta dentro de las iglesias, la descomposición social, una sociedad sin amor, sin fe, sin valores, sin paz. La creación de Dios, dice la Biblia, que era buena en gran manera, pero el hombre perdió su relación con Dios, fue interrumpida esa relación con Dios y perdió su paz, la paz interior y la paz con todo lo exterior. La paz viene de Dios y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que la tenemos a través del Espíritu Santo. Pero, otro pero, muchos hijos de Dios viven sin paz. Y usted lo sabe. No levante la mano. Viven sin paz en el día a día. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué.
La paz es un fruto. Es el resultado de mi relación con Dios en quietud. Aun cuando esté en una tormenta, el Espíritu de Dios me gobierna. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. En el Antiguo Testamento, la palabra shalom la usa mucho el pueblo judío. No es solo un saludo, significa contentamiento con Dios, bienestar por Él y para Él. Eso significa shalom. Con nuestra paz glorificamos a Dios. Y la paz es una característica principal de la presencia de Dios en mí. Y se da, atención a esto, como un reposo, un descanso. No con sueño para dormir. No. Es una quietud, un reposo, un descanso, entregándole toda situación que yo pueda estar atravesando a Dios. En la realidad tengo la situación, pero descanso en Dios, porque hay cosas que tú no las vas a solucionar. Hay cosas que si no es Dios, imposible. Pero aprendiendo en su palabra, y por eso lo importante del fruto del Espíritu Santo, que podamos conocerlo, que podamos trabajar con Él en lo que a mí me corresponde hacer, que podamos nosotros tener ese reposo, la paz de Dios, descanso, de que Él está al control. Esa es su presencia en mí. Pastor, ¿cómo experimento eso? No se distraiga por los próximos 50 minutos. No se distraiga. Agarre el teléfono y zúmbalo por la ventana. Pero no se distraiga. Póngase 2 palitos en los ojos. No se duerma. Es clave. El apóstol Pablo comienza sus 13 cartas diciendo gracia y paz. ¿Sabe qué está diciendo él ahí? Experimenta su gracia y tendrá su paz. Porque nosotros tenemos que buscar al dador de la gracia de Dios, tendremos su gracia, tendremos su paz. Buscando a nuestro Dios. Pablo llama a Jesús el Dios de mi paz. ¿Por qué? Porque es lo que produce en él. Lo que Dios produce en un hombre perseguido, golpeado, azotado, encarcelado, es paz. Pastor, ese es el colmo, pudiera decir alguien. No. Lo que sí sería el colmo es que yo, conociendo de Dios y de su palabra, no tenga su paz. Es un batallar, pero la voluntad de Dios es que yo tenga su paz. ¿Cuál es el precio de esa paz? ¿Cuál es el precio? El precio es Jesucristo. Ese es el precio. Isaías 53:5 dice que Él llevó todos nuestros pecados. Él fue herido. Él fue molido. Nuestros pecados, nuestras transgresiones. Pero lo más resaltante en ese versículo es el castigo de nuestra paz.
el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido, molido, castigado por nuestra paz. Entonces, si Jesús llevó eso, es para que tú tengas paz. Ahora, ¿quieres vivir en paz? Obvio, pastor. La Biblia dice cómo. Te voy a mencionar solo 3 versículos por ahora. Salmo 34, 12 al 14. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que quiere vida? ¿Que quiere más días para ver el bien? Yo levanto la mano y yo digo, yo. La Biblia continúa diciendo, guarde su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Apártase del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Ahí está. Resumido, está ahí. Pastor, ¿no me lo puede explicar más amplio? Sí. Por eso no se distraiga. Es lo que les voy a hablar en los próximos minutos. ¿Por qué? Estando en Cristo, muchos no tienen paz. ¿Por qué será? No solo hoy, atención, no solo hoy. Los discípulos de Jesús, aquella noche, en el aposento alto, cuando estaban en la última cena, porque sí era un lugar como el aposento alto, esa noche los discípulos de Jesús no tenían paz. Jesús les dijo, yo me voy a morir en la cruz, adiós al amigo, y esto les quitó la paz. La muerte del maestro, pensaron ellos, de mi Señor, del maestro, no. Usted conoce la historia. Todos ellos, no, maestro, ¿cómo vas a morir? ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo tener paz ahí? Pudiera decir alguien. Era el propósito, pero vendría la tercera persona de la Trinidad. Sería mejor, ¿sí? Así lo dice la Biblia. El Espíritu Santo vendría. Ellos no lo entendieron. Sin embargo, ellos fueron obedientes y esperaron al Espíritu Santo. Ahí ya hay una diferencia en nosotros. Nosotros, ¿cómo nos cuesta obedecer? Noten que los discípulos que no entendían casi nada, Jesús les decía, métase por aquí, y por ahí se metían. ¿Se está dando cuenta? Nosotros esperamos 500 confirmaciones para meterme por ahí. Hay 2 versículos que usted tiene que conocerlos, aprendérselos, vivirlos. Juan 14, 26, Jesús hablando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas.
Cuando alguien dice, ay, no sé, el Espíritu Santo te va a enseñar, pero déjale que te enseñe. Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Esa es una promesa. Esa es una promesa. ¿Ok? Ese versículo lo llamo yo la promesa del Espíritu Santo que vendría. Ya vino. Vino en Hechos 2. Y era lo que los discípulos esperaron sin entender. Pero el siguiente versículo, el 27 de Juan 14, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Está hablando Jesús. Está diciendo que la paz os deja, pero luego va a lo personal y dice, mi paz te doy. Eso es para el que lo agarre. Le habla a todos, luego personaliza. No la da como el mundo, porque el mundo lo que da es paz bamba. Así es. No dura esa paz. Y es una paz que te la va a cobrar. No la da como el mundo él. No se turbe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos paz andamos turbados. Usted sabe que es así. ¿Y qué nos viene? Miedo. Porque se nos vino todo encima. Ahora, ¿le vas a pedir paz al mundo y a las tinieblas que fue quien te metió a ti en ese berenjenal? Hay que pedírsela a nuestro Señor y Dios, que es ante quien yo me rindo, y es la paz verdadera. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, con Él dentro de nosotros se cultiva, es un fruto. Recuerde, un fruto se cultiva, un fruto se siembra. ¿Por dónde la siembra? La siembra con la semilla de la palabra. Yo soy buena tierra. Luego la voy cultivando, se va produciendo. Desde adentro de mí. No como la del mundo. La del mundo la encuentras tú allá abajo, en un antro o en otra parte por allá abajo. Esa es la del mundo. ¿Cuánto dura? Unas horas, hasta que te pasa el efecto de alguna cosa rara. Por poner un ejemplo. Cuando tú entiendes esto, confías. Pero hay que entenderlo, hay que buscar en la palabra de Dios, hay que disponer mi corazón. Cuando lo entiendes, confías. Pero eran momentos difíciles, los de los discípulos, como los que pasamos nosotros. Los discípulos no estaban de acuerdo con la idea de la cruz. Ellos no querían eso, no estaban de acuerdo. Pero entiende esto. Si tú no abrazas el propósito de Dios, no tendrás su paz. Hay una relación muy directa entre lo que nosotros hacemos y el propósito de Dios. Entre lo que es mi experiencia o lo que yo experimento en el día a día y el propósito de Dios. Hay una relación muy directa. Cuando yo no me sujeto al propósito de Dios, me va a traer intranquilidad.
me trae ira. Sí, Señor. Pastor, ¿por qué sabe todo esto? Porque lo he experimentado. Me puede amargar, me va a frustrar. Solo en Dios puedo ser lleno de su paz. Por eso es tan clave que usted pueda entender lo carnal y lo espiritual, que usted pueda vencer en una batalla diaria entre lo carnal y lo espiritual. La paz de Dios es un fruto del Espíritu que va a ir creciendo, cultivándose, produciéndose dentro de mí. ¿Cómo se traduce esa paz? Descansando en Dios. La paz vendría de Dios, la daría el Espíritu, en lo que Jesús les explica a ellos, produciéndose dentro de mí. Por eso es la necesidad en cada uno de nosotros de ser llenos de Él. Pero la gente se llena de cualquier cosa. Mire, ¿cuántas veces has visto el teléfono hoy? No me diga. ¿Cuántas veces leíste la palabra? Pastor, una, porque la leímos aquí hace rato. O sea, ¿de qué se llena uno? Todo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿De qué nos llenamos? Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El alma en la carne es muerte. Mejor entonces que el Espíritu de Dios alimente mi espíritu para enseñar a mi alma y someter mi carne. Por lo que la palabra de Dios dice es que si yo soy carnal es muerte. Primeramente muerte espiritual para muerte física. Mejor entonces, oye, Espíritu Santo, ven, ministra mi espíritu para enseñar mi alma y sujetar la carne. Aquí no hay de otra. Aquí es conocer para entender lo que trasciende. Lo que te va a llevar a trascender en esta vida. Hay que entenderlo. Mire, esto no es por el mundo. No. Esto es poder de mi Señor. Esto no es mi habilidad. Esto es don de Dios. Esto no es mi condición. Esta es mi posición en Dios. Esta no es mi religión. Esta es mi relación con Dios. Esta no es mi conocimiento, es la sabiduría de Dios. No es mi capacidad, es el fruto del Espíritu Santo. Es sencillo. Pastor, ¿y por qué no lo hacemos? Porque como es tan sencillo, si fuera, tienes que ir para el Lurigancho vas al Callao, del Callao vas a Lurín, de Lurín vas a Caraballo y te regresas para Los Olivos. Ahí están las entradas para ver a Bob Bunny. No preguntan ni cuánto valen. Y si te dicen regalada, así es el ser humano. Incluso hasta los cristianos se están comportando así. ¿Y lo de Dios? Entonces, ¿qué hace el mundo?
El mundo le ofrece una paz. Una paz bamba, no lo olvides. ¿Cómo es esa paz? Viajes, dinero, una cuenta en el banco, una póliza, no puede faltar la póliza. Si me vas a dar algo, dámelo completo. Vicios, desórdenes sexuales, ¿qué más? Compras en el mall, excusas, posponer las cosas. El otro mes voy y me congrego. El lunes no hay servicio. Ignorar. Me hago el que no fue conmigo, eso, ignoro. Eso es ella. Negación de la realidad. Así es el hombre. ¿Y hasta cuándo dura, pastor? Hasta que te quedes sin trabajo. Hasta que se acabe el dinero. O hasta que llegue un diagnóstico médico. Ahí se acabó esa paz. Pastor, ¿qué come que adivina? No, sino que el ser humano es así. Aquí no hay que comer para adivinar. Lamentablemente así es el ser humano. Pero lo terrible es que el cristiano se ha vuelto así. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Y alguien diría, ¿cuánto puedo pagar por tener esa paz? Y Dios te dice, nada, ya mi hijo pagó con su vida en la cruz. Hay una paz autosuficiente. ¿Sabías eso? La persona trabaja la mente y en la autosuficiencia le da a la carne lo que la carne le pide. Y dice, bueno, yo no me enrollo en mi vida, mando yo. Pero no manda. ¿Quién manda? Cuando la carne manda, van a mandar las tinieblas, téngalo por seguro. Hay otra paz que es dependencia del mundo, se parece a la que le acabo de decir. Y ahí el mundo te ofrece, te da, te gobierna, sabiendo o no sabiendo. Incluso a cristianos, a creyentes. ¿Y sabe qué decimos luego? Ay, esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que te trate la vida de esa forma. No lo es. Pero decimos eso a veces como para justificarnos. La complacencia de la carne trae consecuencias y terribles. La paz de Dios es tranquilidad a mi espíritu, calma a mi alma, sometimiento a mi carne. En la situación que sea que esté atravesando, más que una actitud, es su espíritu en mi espíritu. Es reposo y comunión a tu espíritu. Es quietud y sosiego a tu alma. Y a la carne, pastor, a la carne, sujeción y disciplina. Aquí no hay más nada que hacer. Espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, yo tengo que ministrarle. En el espíritu
vivo con el Espíritu de Dios. Al alma yo la enseño, pero a la carne se sujeta. No hay otra. Todo mi ser. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor está al control, aún en mi carne. Cuando yo estoy batallando y la sujeto, la someto, el Señor me va a dar la victoria. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con uno? Que somos muy inconstantes, muy inconstantes. Por eso, el Señor dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Primero te suelta eso, nuestro Señor. Y luego coloca, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía. ¿En quién? En Él. Él ya venció el mundo. Confiemos en nuestro Señor. Pero para tú confiar, tienes que entenderle. Y para entenderle, tienes que conocerle. No se le ha revelado, pastor. No se le ha revelado. Si la Biblia está escrito toda la revelación. Si no quiere, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo de Dios es perfecto. Porque sacamos esos textos de contexto. Yo soy imperfecto. Pero por eso aprendo cada día en su palabra. Porque si no, la carne me va a derrotar. ¿Cuál carne? La mía. Estoy gordito de paso. Tendremos aflicción, pero aprendamos en nuestro Señor a confiar. La paz viene de Él. La paz os dejo, mi paz yo os doy. Jesucristo es el que está hablando. Hay una promesa, el Espíritu Santo en mí me recuerda todo lo de Jesús, todo lo que Él habló y me enseña todas las cosas. Pero tú tienes que dejarle, tú tienes que querer. Así como has querido otras cosas en la vida que hoy en día te diste cuenta que no sirve, así hazlo. Con lo de Dios, eso sí sirve. Hay 3 relaciones de mi paz como un fruto. Con Dios. Fuimos reconciliados con nuestro Dios, con Él, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y desde ahí, o sea, desde Dios, primeramente, tengo paz con todos los demás, conmigo mismo y con todo mi entorno. ¿Se recuerda usted el gran mandamiento? Amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti. Así es aquí, con la paz. Paz con Dios, primeramente. Paz conmigo mismo y con todo mi entorno, con el prójimo. O sea, esa es mi paz interior. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo tengo esa paz interior? ¿Cómo la tengo? Pastor, dígamelo ya. Aquí va. Necesito confiar en el carácter, en el propósito y en las promesas de Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esa es nuestra vida. Necesito confiar en mi Señor. Como Pedro, cuando en medio de la tormenta sobre el mar, él caminó. Mientras él confió mirando al Señor, caminó. Cuando quitó sus ojos como una muestra de ver lo que no debe estar viendo, se hundió. Confiar en Dios es fe. Y eso tiene que crecer en nosotros. Necesito también entregar a mi Dios cada aspecto de mi vida. Todo. Segunda de Crónicas 16:9. Dice, porque los ojos de Dios miran toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. A favor del que tiene un corazón madurándolo, avanzándolo, creciendo. Eso es perfecto en la Biblia. Cuando se refiere a nosotros. Es estar dispuesto para nuestro Dios. Los discípulos tenían el corazón dividido. Amaban al Señor, pero no a su causa. Esa causa, la gente, la cruz, y que diera su vida. No, eso no. Pero cuando tú amas a Dios, tiene que haber una entrega total. Por Él, por su causa. Y en su causa está el prójimo. Tiene que haber una entrega total. Lo tercero, necesito cultivar la oración y ser agradecido a Dios en todo. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí están las claves. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros desobedecemos mucho, desatendemos mucho lo que el Señor nos manda. Cuarto, necesito leer su palabra y amarla. Salmo 119, 165 dice, mucha paz hay en el que ama tu ley y no hay para él tropiezo. ¿Qué hay? Paz. ¿Y qué no hay? Tropiezo. Lo dice ahí. Oye, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque no leemos Biblia. ¿No se ha dado cuenta que los muchachos hoy agarró un taxi en un aplicativo y le salió todo bien? ¿Qué dicen? Ay, yo amo a Uber. Entró y compró, no sé, una hamburguesa allá abajo. Todo hamburguesa, el gordo. Y la hamburguesa salió full equipo. ¿Cómo sale diciendo? La hamburguesa fue buena, bonita y barata. Sale, ay, yo amo hamburguesas el gordo. Pero no aman a Dios. No aman su palabra. ¿Te has dado cuenta de eso? El ser humano ama cualquier cosa hoy en día. El taxista lo llevó bien. ¿Cómo te llamas tú, Pedro? Yo amo a Pedro. Chao, Pedro. Mas nunca la voy a volver a ver. Así es hoy en día.
esta generación. Pero dígale tú algo, dígale, por favor hermano, le agradezco que la próxima semana traiga una camisita planchada. No vuelvo más. ¿Qué se ha creído? No, por mí traiga la camisa arrugada, no importa. Lo importante es que traiga algo puesto ahí. Pero así es. Somos buenos para amar cualquier cosa, pero en lo de Dios, ahora, necesito amar la palabra de Dios, leerla y amarla. No una parte, es toda. Ay, no, porque esta parte no. Uy, esto sí. Ahí Jesús, yo no sé qué tenía Jesús. Estaba hablando unas cosas y pasan las hojas. Eso no. Los borrachos no entrarán al reino de los otros. No, los paso. La palabra de Dios me va a instruir, me corrige, me exhorta, me alimenta. Amarla es obedecerla. Sencillito. Quinto, la paz de Dios es el resultado de mi obediencia a Dios. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste, lo que oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Está hablando Pablo, todo lo que él enseña en la palabra, él lo hace. Nosotros lo aprendemos, lo recibimos, lo oímos y lo vemos. Como las enseñanzas de Jesús, hay que ser obediente, hay que conocer y practicar la palabra. Es saber y hacer. Y entonces las promesas de Dios son sí y son amén. Sexto, para yo disfrutar la paz de Dios, tengo que verme en Él y no en el mundo. ¿Dónde te ves? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe lo vivo. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, es verme yo en Cristo aún con los defectos que tengo, con las batallas que enfrento, con tantas tribulaciones, pero tienes que vencer, porque tu vida no va a acabar ahí. Tú y tu familia van a disfrutar de esa paz de Dios, pero tienes que hacer tu parte. Es aprender en la vida a depender de nuestro Señor. Mi vida en paz es con Dios, no es con los del mundo. Ahora, a los discípulos, todo esto se les reveló luego. Porque ellos no tenían la palabra como nosotros la tenemos escrita hoy. Ellos sí o sí esperaron, anhelaron y recibieron al Espíritu Santo. Mucho cristiano quiere vivir sin el Espíritu Santo, y como tiene la Biblia, puede conocer unos cuantos versículos, pero no tienen vida de espíritu. Los discípulos estuvieron tiempo con Jesús, estaban ahí con Él, pero no había espiritualidad en ellos, hasta que vino el Espíritu Santo como promesa. En Hechos 2, ahí se les iluminó toda la palabra. ¿Se da cuenta usted hoy por qué muchos no tienen paz?
porque no tienen vida con el Espíritu Santo. Y la paz es un fruto del Espíritu, a mi espíritu. Es necesario en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo tengo paz con los demás, pastor? Ya entendí. ¿Cómo es conmigo? Con los demás. Va a empezar en la casa. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. La sigo. ¿Dónde va la paz? Mi Señor. Seguirla con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy en día hay un libertinaje y las personas creen que lo de Dios es juego. La Biblia me está hablando a mí ahí, primero, de seguir una paz con todos. No el infierno que a veces tenemos en la casa. No puede ser. No. En el cristiano no puede ser. Porque seguimos a Cristo, que es la paz. Sigo a Cristo, que es la paz. Y de ahí entonces la santidad. Una cosa tiene que ver con la otra. Sí, la paz tiene que ver con la santidad. Y con la santidad es que yo entro al cielo. Y diría a alguien, ay, ni que me importa, pastor. ¿No te importa? El infierno existe. Y estos días, como ayer, con el calor que hubo en Lima, eso es nada. Eso es una milésima parte para el calor que hace allá. Terrible. Más vale que sigas a Cristo y su paz, tengas santidad, y todos en tu entorno, cuando te vean a ti, vean la paz de Dios. No que salgan corriendo a esconderse debajo de la cama. Por eso en Mateo 5, la Biblia nos habla a nosotros de felices los pacificadores. ¿Sabe cómo se les dice a los pacificadores en la palabra? Serán llamados hijos de Dios. Y vamos a heredar unas cuantas cosas que Dios tiene para todas aquellas personas que se alinean a lo que Él nos manda en Mateo 5. ¿Y por qué nosotros tenemos esas promesas de Dios en Mateo 5? Por reflejarlo a Él. Por reflejar la imagen, lo que Dios es. Porque cuando las personas que no conocen a Cristo te vean a ti, van a ver a Cristo. Pastor, aún como yo he sido, sí. Lo importante es la batalla que tú estás dando para vencer la carne y todas aquellas cosas contrarias a Dios que vienen con la carne o que se producen en la carne. Proverbios 16:7 dice: cuando el camino del hombre es agradable a Dios, hasta a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Qué tremendo lo que dice ahí. Yo sé que yo tengo enemigos. Yo busco agradar a mi Dios todos los días. Debe tener uno enemigo de gratis. Pero yo busco agradar a Dios todos los días. Y ahí hay una promesa. Dice, hasta los enemigos míos
van a estar en paz conmigo. ¿Por qué? Porque el temeroso de Dios, Dios se encarga. Dios se encarga, Él está al control. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 dice: por los demás hermanos tened gozo, perfeccionados, consolados, en un mismo sentir, vivan en paz. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Corintios, una congregación que parecían perros y gatos. Porque pues está pasando en los ministerios cristianos. Aquel me vio feo, ahora me las paga. Y aquel no me miró, también me las paga. Así es la gente. Y Pablo le dice: vivan en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Esa es la iglesia. Es vivir en paz. Dejen la peleadera. Se nos olvida a veces que somos cristianos, ¿verdad? Cuidado, no puedes seguir eso. Es cierto que muchos hemos sido víctimas, pero también es cierto que hay unos cuantos que han sido victimarios. Reconoce. En el reconocer delante del Señor, en esa verdad que tú puedes estar al reconocer, vas a estar en la posición correcta del que o de quién obedeces. En este caso, Dios y su palabra. Tiene que ser así. Es estar bien con mi Señor, a quien yo obedezco, para que Él me sane. Me sane de la amargura, de los celos, de los pleitos, de la ira, de las rencillas, de las rivalidades, de todo lo que altera tu ser. Dios es amor. Y Dios desde el amor en tu vida para todos los demás. Y ahí está el gozo, ahí está la paz. Ten en cuenta esto. Hemos pecado contra Dios de una manera vil, como muchos lo han hecho conmigo, contra mí, y mucho más. Hemos pecado contra Dios. Y yo digo, contra mí también han sido viles. Sí, pero yo, ¿qué he sido yo? ¿Un vil pecador? Pero mi Dios, su infinita santidad. ¿Cuánto hemos pecado nosotros contra Dios? A veces miramos cuánto alguien pecó contra mí. Y las veces que lo hemos hecho contra Dios, tenemos una realidad difícil, pero hay una verdad poderosa que me lleva a entender que no hay nada que yo no pueda perdonar. Con la paz de Dios en mí, yo puedo. Claro que puedo. Las personas hoy, muchos están amargados porque hay falta de perdón que les está quitando la paz. No puede haber un cristiano que no trate a otro. No puede haber un cristiano que se amargó con otro. No puede ser. En mi verdad, yo tengo que entender que con la paz de Dios en mí, yo puedo perdonar a todos.
Porque Él me ha hecho a mí un pacificador. Yo soy un pacificador. Como cristiano soy un pacificador. La división y los conflictos son de Satanás. Son el resultado de Satanás y la carne. Esos dos se juntan. Las tinieblas y la carne se juntan. Pero la unidad y la paz son la voluntad de Dios para mí, para ti, para la iglesia. Y principalmente para tu familia. Ya basta que tu familia tenga que llevar a cuestas toda la violencia y todos los conflictos que se traen a casa hoy en día por la falta de paz. Porque como hay falta de perdón, las tinieblas hacen desastres en esa familia. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos unidos y en paz. No solamente en la familia, también en la vida de iglesia. La mente y la carne, junticos, vida con el enemigo. Muerte. La mente y el espíritu, vida con Dios. Carne sujeta. Esa es la ecuación. Ahí está la ecuación de tu vida. Mente y espíritu, junticos. Vida con Dios. Carne sujeta. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, en tu espíritu, que te llene con su fruto, el fruto de la paz. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un mismo cuerpo, y sed agradecidos. El apóstol Pablo nos está diciendo: ahí está tu llamado. Ese es nuestro llamado. Paz de Dios. Que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Él te quiere sanar. Te quiere sanar. Porque hay cosas que tienen que ser sanas en nosotros. Oímos palabras semana tras semana, pero hay cosas que no están bien. Es tiempo que tú le digas a Dios: sáname esta área de mi vida. Señor, desde hace tiempo no experimento esa paz. Algo no anda bien. Es tiempo que tú con Dios, tú, solito con Dios, en intimidad con Dios, aquí la puedes tener, le digas: sáname, Señor. Sáname, Señor. Ahora te pregunto, ¿tú quieres eso? ¿Quieres ser sano por nuestro Dios, por su Espíritu? Que Él te llene de su paz, cultivarla, trabajarla, desarrollarla. ¿Le vas a dejar? El Espíritu Santo te ayuda. Y el Espíritu Santo está aquí. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que dejarle.